Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están, hermanos, hermanas, estimados, estimadas, todos los oyentes, los radioescucha que me están escuchando en esta mañana? Sean ustedes muy bienvenidos. A todos mis hermanos que me escuchan de Arica a Punta Arena y lo que me puedan estar escuchando en Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo se han sentido? ¿Han tenido victoria en estos días? ¿Han orado? Pues bien, aquí estamos nosotros para acompañarle en esta radio, Canal Palabra Viva, con el programa Una Voz en Oración, con la voz de la hermana Ingrid Angélica Liduvina. Sean ustedes bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Salvador. Vamos a lo que nos convoca, a la oración. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana por todo el bien recibido de su mano. Padre eterno que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Así como se hace allá en el cielo, sea hecha también aquí en la tierra. Y ayúdanos a aceptarla y ayúdanos a hacer tu voluntad. No olvides, Señor Jesús, nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y cada día que vivimos en esta tierra. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Te pedimos perdón, Señor. Nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben. Te pido perdón, que así también tú nos perdones. Hay veces que tampoco perdonamos y te pedimos perdón por eso y nos ayudes a hacerlo. Bendito sea tu nombre para siempre. ¿A quién iremos, Señor, cuando solo tú tienes palabras de vida eterna? No nos dejes caer en tentación, Señor. Por cierto, seremos probados, pero tú también nos darás la salida a cada tentación. Bendito es tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Líbranos del mal, de toda peste, de todo demonio, de todo espíritu demoníaco que quiera dañar nuestra mente, nuestro cuerpo. Mi Señor, que quiera dañar nuestra adoración hacia ti, sea reprendido en el nombre de Jehová Dios. Perdónanos, Señor Jesús, todo pensamiento impuro, toda ofensa, toda desobediencia, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Aquí estamos, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor inmediatamente, que está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Primera a Timoteo, primera carta a Timoteo, que fue enviada por el apóstol Pablo. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 8. Y dice así, le daremos lectura a la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, en la Reina Valera: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Lo leeré de nuevo. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Oh Padre, pido tu bendición en esta palabra que vamos a desarrollar. Dame la gracia, el entendimiento, Señor, y abre los oídos del alma de cada uno de los oyentes. Abre la mente, Señor Jesús, toda mente que está entenebrecida, embotecida, sea reprendido todo espíritu inmundo que se ha apoderado de las mentes para embotecerla, para embrutecerla, para sabotear
todo conocimiento de Dios sea reprendido en el nombre de Jesús. Te pido, Señor Jesús, que dirija mis palabras y bendiga a cada uno de sus hijos. Se lo pido, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Hoy vamos a hablar, he titulado este programa de hoy día, una subtitulación le he hecho, de cuál es la oración efectiva. ¿Cuál es la oración efectiva que produce efecto? Se cuenta una anécdota, que fue verdad, obviamente, todas las anécdotas son verdad, que hubo una reina en Escocia llamada María la Católica, que le temía más a las oraciones de Juan Knox que a todos los ejércitos de Europa. Imagínense ustedes. Juan Knox era un hombre de mucha oración, un presbiteriano, que oraba mucho y decía, Señor, dame a Escocia o si no me muero. Y no era con una actitud de soberbia, sino que de súplica, de que Escocia fuera para Dios. Esta misma oración debiéramos tener nosotros los chilenos. Los cristianos en oración son más potentes que una bomba atómica. Créalo usted. Y es la más interferida ocasión de intimidad con Dios que hemos tenido por años y que no nos permite crecer ni recibir poder. Es un deber como cristiano orar. Es un deber en todo lugar, pero es la ocasión más interrumpida por el diablo. Porque te da sueño, que cansancio, que se te olvida, que te presenta dificultades, para que tú no llegues a ese momento de intimidad con el Padre Dios. Pero debes vencer todo obstáculo. Lo ideal es orar 3 veces al día, pero hay que orar siempre. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Si dice hombres, dice mujer. En todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es sorprendente, hermanos, sorprendente cómo hemos dejado esta valiosa arma, si pudiéramos decir, o llave, porque es la que abre todas las puertas cerradas. Pero es sorprendente que no oremos por todos los hombres. Me he sorprendido viendo en las redes, viendo gente entrevistada, que suben videos a Facebook, YouTube, y me he sorprendido de la manera como han maldecido al gobierno, al presidente por este tema del 10% de nuestros ahorros que quieren sacar. Una vez más, una tercera vez. Y me ha dado susto que hasta cristianos vociferen y deseen todo mal contra el gobierno y contra el presidente, cuando ese no debe ser el lenguaje del cristiano. ¿Qué importa que quemen la moneda por estos tal y cual que no quieren darle plata al pobre? El chileno se ha acostumbrado como hijo mimado, como hijo consentido, a hacer pataletas que si no se les hacen el gusto, amenazan con quemar y destruir. Y me extraña que cristianos estén metidos en esto. Y para que usted vea cambios en la sociedad, usted y yo debemos orar. Usted y yo.
Y hay ciertos puntos. Yo encontré 10 puntos en los cuales debemos considerar para que la oración surja efecto. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no son efectivas? Por esto. Punto 1. Porque no oramos creyendo. Debemos orar creyendo que ya lo veremos respondido, que ya lo veremos ahí, que ya está. No lo vemos, pero lo creemos que tendremos esa respuesta. Por lo tanto, muchas veces oramos no creyendo. Al no pedir creyendo, sino dudando, ese que duda es semejante a toda la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es la gente que duda. Mira, escuchar al Señor. Ay, es que no sé, no tengo suficiente fe. Toda duda parte con una pregunta. Muchas veces no se tiene sabiduría para pedir, para actuar en la vida, para desenvolverse. Y hay que pedir la sabiduría de lo alto, que Él la dará sin reproche, abundantemente y sin reproche, dice Santiago capítulo 1, 5 y 6. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Por lo tanto, el primer punto para que la oración sea efectiva es pedir creyendo. Segundo punto, perdonar a los que me han dañado, a los que me ofenden. No esperes que ellos te pidan perdón, perdónalos tú. A veces es necesario ir a la persona y decirle, ¿sabes qué? Te perdono por lo que me hiciste. A veces es necesario hacer una llamada y decirle, ¿sabes qué? Me ofendiste tanto por esto, pero te perdono. No te guardo más resentimiento. Y a veces simplemente, antes de inclinarte a orar, tú ya debes ir con una actitud de perdón por aquel que te ofendió. Porque eso es impedimento para que tu oración surja efectiva, tenga efecto. Perdonar. Dios no escucha una oración en la que estoy en riña con alguien, en enojo con alguien, en resentimiento con alguien. Más bien, Dios te escucha, pero no tiene respuesta, a eso me refiero, porque Dios escucha todo lo que hablamos, lo que decimos, lo que pedimos, lo que deseamos. Y si lo pedimos, Él lo escucha. El punto está en que no habrá respuesta, porque hay resentimiento, no hay un corazón perdonador. Efesios 4:6, vamos a ver Efesios 4:6, dice, 4:26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos soles pasan? De días, de meses, de años que no has perdonado al que te ha hecho daño y has conservado una raíz de amargura. Eso es impedimento para que tu oración sea efectiva. Tenemos que entrar a perdonar. Tendremos que entrar a confesar nuestros pecados. Santiago capítulo 5 del 13 dice, vamos a darle lectura a Santiago capítulo 5 versículo 13, 14 y 15. ¿Qué nos dice? Porque aquí hay que llevarlo a la palabra. Dice, ¿alguno está entre vosotros afligido? Pues haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Esto es lo que yo le decía tiempo atrás. El que canta ora 2 veces. ¿Por qué? Porque yo puedo orar arrodillada, haciendo mis cosas, viajando en un bus, en un auto. Esa es una forma de orar. Pero si yo canto, también estoy orando porque estoy elevando una oración, ya sea de gratitud, de alabanza, de ruego, de reconocimiento, de gratitud. Es una oración. Las alabanzas son poemas de oración.
ya sea de gratitud, de alabanza. Entonces dice, el que está alegre cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué muchas veces estamos enfermos? Porque no hemos confesado nuestros pecados, porque no hemos perdonado a nuestros hermanos, parientes, primos, tíos, vecinos, ex compañeros, ex amigos, que en alguna instancia nos hicieron daño. Y eso vuelve a nuestra memoria y de repente lo perdonamos y de repente el diablo te lo va a traer de nuevo a colación. Pero tú ya perdonaste. Y si no lo has hecho, hazlo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué tú no tienes sanidad en tu cuerpo, hermano, hermana? Que por años llevas enfermedades. ¿Por qué no oras por tu hermano? ¿Por qué no oras uno con otro? Porque no se confiesan las ofensas. ¿Y cuán importante es eso? Perdonar a los que nos hacen daño. Entonces la oración tendrá efecto. Tercer punto, pedir, rogar según la voluntad de Dios. En Gálatas dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Alguno puede orar y decir, Señor, hazme rico, Señor, dame oro, dame plata, dame auto, dame casa. Pero ¿estás preparado para recibir eso? ¿Es la voluntad del Señor? Porque Él te conoce. Tu corazón se puede envanecer, te puedes perder y le vas a hacer un culto a Mamón, al Dios Mamón, al Dios de la fortuna. Y te vas a envanecer, te vas a perder. Y el rey David, que siendo rey, dijo, dame lo justo y lo necesario para honrar tu nombre. No sea que teniendo poco te niegue o teniendo mucho me olvide de ti. No me acuerdo en qué salmo está eso. Si alguien me lo pudiera escribir ahí en el chat, sería estupendo. Pero se me vino esa cita a mi memoria. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Pero muchas veces pedimos más de lo que está dentro de la voluntad del Señor. Dios, cuando nos creó, nos formó en el vientre de nuestra madre y aún antes de la fundación del mundo, sabía qué íbamos a hacer nosotros en la tierra, si prósperos o pobres, o ministros de Dios, o pastores, o evangelistas, si íbamos a ser cristianos, si íbamos a ser predicadores. Dios sabía desde mucho antes que yo iba a ser una locutora de radio cristiana. Y se dieron las cosas para eso. ¿Se fija? Pero no estamos exentos de fallas y no estamos exentos de turbación, de que el enemigo quiera entorpecer este trabajo. Por eso ahí tiene que haber una preparación de oración para cada programa, como lo hacemos. Pero Dios quiere mucho más para ti, tiene propósitos grandes para ti, pero muchas veces los trunca el enemigo porque Él sabe lo que Dios va a hacer contigo. Porque como Él ya tiene predestinado nuestro Dios quién va a ser rey, quién va a ser presidente, quién va a ser jefe de un líder de un grupo, quién va a ser pastor, entonces como Él ve que va a haber una unción en esa persona, le entorpece y le asigna un demonio para destruirlo y lo observa día y noche y le anota cada error y después lo acusa. Se lo enrostra en su propia mente, en su propia vida.
para que no se lleve a efecto lo que el Señor tiene para contigo. Entonces nosotros debemos pedir según la voluntad del Señor, hasta para comprarnos ropa, para comprar algún electrodoméstico, un vehículo. Todo tiene que ser pedido en la voluntad de Dios. Yo conozco muchos casos de hermanos cristianos que pidieron vehículos para poder ir a la iglesia porque vivían muy lejos y decían para llevar a los hermanos que viven cerca, para ayudar a los ancianos y le rogaban hasta con ayuno, con oración y de repente la voluntad permisiva de Dios permite esa respuesta. Pero vaya a verlos usted. Lavan el auto día y noche, no dejen que nadie se los toque, ni que nadie suba al auto. Algunos hay que sacarse los zapatos para no embarrarle el auto. Así hay, hermano, entonces no estás preparado para eso, por eso hay que pedir según la voluntad de Dios. El Señor nunca va a querer que tú estés encalillado en deudas. Él te va a proveer los medios cómo comprarte ese vehículo, pero Él no quiere que tú estés afligido. Y muchas veces nos paramos y decimos, doy gracias al Señor porque me dio un auto. Doy gracias al Señor porque me dio una casa. Pero muchas veces estamos agobiados pagando la cuota del auto y la cuota de la casa, porque no era el tiempo. A veces Dios te permite ahorrar mucha cantidad de dinero para dar un buen pie y después los puedes pagar en cómodas cuotas y a pocos años. Eso es una bendición. Pero hay gente que se apresura antes de tiempo y después está agobiado. Porque es tanto su deseo de querer eso que a veces ya Dios les concede eso. Pero no estaba la perfecta voluntad de Dios ahí. Por eso ese es el tercer punto. Pedir rogando según la voluntad de Dios para que nuestras oraciones sean efectivas. El cuarto punto, orar para que no entremos en tentación. Esa fue la enseñanza de nuestro Salvador cuando le enseñó a sus discípulos a orar. Los discípulos se vieron en la necesidad de orar, de pedirle a Jesús que le enseñara a orar. Y la oración de Jesús tiene dos secciones. La primera sección trata del reconocimiento de la soberanía, de la gloria de Dios. Y la segunda sección trata con la necesidad del hombre. La primera sección que trata con el reconocimiento de la soberanía, de la gloria de Dios, tiene tres aristas. Apelar a su nombre, reconocer su nombre, pedir que su reino venga y su voluntad, que se hace allá en el cielo, sea hecha aquí también en la tierra. Y en la segunda sección de la necesidad del hombre hay tres aristas más. Pedir por el pan diario, por el trabajo, por la comida, pedir perdón por nuestros pecados y por protección contra las tentaciones. Esa es la oración que enseñó nuestro Jesús. Y ahí va el cuarto punto, orad para que no entremos en tentación, para que Dios nos provea. Siempre reconociendo en cada oración la soberanía y el nombre poderoso de nuestro Dios. Siempre todas las oraciones tienen que partir con gratitud, con alabanza a Dios. Y luego creyendo, luego perdonar, luego pedir su voluntad y que nos guarde de toda tentación. Y como quinto paso, debe ser perseverante en la oración. Efesios 6:18 más bien, dice, vamos a darle lectura aquí, Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, el apóstol Pablo, él pedía que suplicáramos por
todos los santos y por los hombres, en los versículos anteriores, con toda perseverancia, velando y orando, con súplica en el Espíritu y con toda oración. Siempre me pregunté qué significa orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, hermanos, a veces las palabras no dan abasto. Y es cuando el Espíritu gime con gemidos indecibles ante Dios. Y ante esa súplica, ante ese gemido, créame que el Señor no se hace el sordo. Y a veces ni siquiera se necesita estar triste para orar en el Espíritu, porque algunos creen que solo cuando no hay palabras, ¿no? Cuando uno está en constante oración con Dios, el Espíritu de Dios nos enseña cómo pedir para que nuestras oraciones sean efectivas. El Espíritu de Dios nos enseña cómo orar para que nuestras oraciones sean efectivas, porque muchas veces humanamente no sabemos cómo presentarnos ante el Rey de Reyes. Y nuestro paracleto, nuestro ayo, nuestro compañero, nuestro director, el que nos enseña, es el Espíritu Santo. Elías pidió lluvia 7 veces, ya que estamos en este punto de ser persistentes y perseverar. Elías pidió lluvia 7 veces, fíjese, en Primera de Reyes 17:1 y en Primera de Reyes 18:1. En una cuando rogó para que no lloviera y en la otra para que sí lloviera. Y le decía a su criado, mientras él oraba, ve, fíjate y observa el cielo. No se ve nada. Siguió orando. Después va y le dice a su criado, Giesi, si no me equivoco, que se llamaba Giesi, ve, observa si se ve algo en el cielo. Nada. Hasta que la 7ª vez vio una nube del porte del palmo de una mano, no más que eso. Y ahí dejó de orar. Pero 7 veces lo hizo. Hasta que se fue, le avisó a Acab que unciera su carro porque venía lluvia, venía un aguacero con esa pequeña nube. Pero persistió en orar. Muchas veces, porque Dios no nos da respuesta al tiro, dejamos de orar. No, hermanos. Hay veces que Dios dice sí. Hay veces que Dios dice no. Y hay otras veces que te dice espera. Sé perseverante. Sigue persistiendo. No te rindas ante un no. O no te rindas ante una espera. Porque el no ya es una respuesta. El sí es una respuesta, pero el esperar también es una respuesta de Dios. Si vemos al profeta Daniel, cuando él empezó a leer las profecías de Jeremías de las 70 semanas y se empezó a humillar ante Dios y a interceder por su pueblo, a interceder, a pedir perdón por sus pecados personales, como también por los del pueblo, apenas se inclinó en oración, fue oído su oración. Pero el príncipe de Grecia se le opuso, le dijo el ángel Gabriel. Por 21 días se demoró la respuesta, pero él apenas se humilló, él fue oído allá arriba, pero la respuesta a veces se demora porque hay huestes en las regiones celestes de principados, de potestades que se oponen a tu respuesta, pero tú tienes que seguir orando, seguir suplicando. Ante la intercesión de un pueblo, ante la confesión de nuestros pecados y de una nación, ¿usted cree que Dios se va a hacer el sordo? No. Pero la respuesta tarda porque el enemigo se opone a la respuesta. Se le opuso al ángel Gabriel, hermanos. Y muchas veces los cristianos desisten de seguir orando, no perseveran. Y ese es el punto en el que tú tienes que estar, perseverante, como dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y velando en ello con toda perseverancia. No te rindas, sigue orando por tus hijos, sigue orando por Chile, si no lo has hecho, hazlo.
Por todo lo injusto que ves, ora hasta que veas justicia. El quinto punto es, tenemos el primero, que hay que orar creyendo. El segundo punto, perdonar a los que nos ofenden, confesar pecados. El tercer punto es orar según la voluntad de Dios. El cuarto punto, orar para que seamos librados de tentación. Perdonen ustedes las interferencias que se escuchan. El quinto, perseverante en la oración. El sexto, no debemos orar para ser vistos. O para andar alardeando de que oramos. No. Ni tampoco usar vanas repeticiones. Mateo 6:6, el Señor Jesús criticó esa actitud de los fariseos que oraban en las esquinas de las ciudades, de las plazas, para ser vistos, para una apariencia de piedad. No. El Señor Jesús dijo, entra en tu aposento, ora en lo privado. No siempre es necesario orar en lo privado. Donde usted está tiene que orar, como dice el apóstol Pablo. Pero cuando es necesario orar en lo privado, Dios te recompensará en público. Pero no necesitas tocar tamboriles y trompetas. ¡Ey, estoy orando! ¡Miren! Yo oro, yo ayuno. No. Dios nos ayude para que no seamos así hipócritas, vanagloriosos. El séptimo punto es, antes de tomar cualquier decisión, ora. Ora. Antes de tomar decisiones, ora. Ya sea para comprar algo, para hacer un negocio, para tomar un curso, para lo que sea, ora. Ora. ¿Es voluntad de Dios? Si tienes que dar una respuesta apremiante, a veces te acosan con decir que sí o no, ya, no. ¿Me da tiempo, por favor? Le doy la respuesta mañana. Llévalo a la oración para que el Señor te dirija cómo responder. Josué, fíjese, para ir a una batalla, hubo una pérdida una vez. Perdió una batalla sin consultar al Señor. Fíjese que mandó espías a recorrer Jai. Le traen el informe de cómo es ese pueblo, esa ciudad. Y le dicen, es un pueblo pequeño, tiene pocos habitantes, no vayamos con tantos. Y él se alista con 3.000 personas para ir a hacer guerra a los de Jai. Pero resulta que hubo uno que se tentó con un manto babilónico y con lingote de oro. Y el Señor dijo que nada de ellos había que tomar. Pero nos faltó el codicioso allí. Y muchas veces esa codicia impide que tú tengas respuesta, que tengas victoria. Porque la codicia mata. La codicia te destruye. La codicia va muy ligada con la envidia. Va muy ligada con los celos. ¡Ay, cómo me gustaría tener un patio como ese! ¿Cómo me gustaría tener ese techo hermoso que hizo ese vecino? ¡Ay, yo quiero tener uno igual! ¡Codicia! ¡Oh, qué linda esta mujer! Y es la esposa de tal persona. ¡Oh, qué linda! Me hubiese gustado tener esa esposa, una mujer como ella, rubia, de ojos azules, delgada. ¡Codicia! Es pecado delante de Dios. Todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Confiesa tus pecados. La codicia no da victoria. Las malas decisiones no dan victoria. Tendrás derrota. Por eso hay que depender del Señor. ¿Cómo hacer una estrategia de guerra espiritual? Cómo presentarse delante de Dios, cómo atacar ciertas cosas que nos están atacando. De repente hay muchos espíritus, hermano. Diariamente estamos siendo atacados por espíritus y no nos damos cuenta. Y esto poco se predica en las iglesias, la lucha espiritual que tenemos. El Señor nos enseñe cómo hacer guerra espiritual.
Ya alguna vez más adelante el Señor me está capacitando en esta área para poderlo enseñar junto a otros hermanos. Dice, cuando tenemos falta de sabiduría, hay que pedirle al Señor como séptimo punto. La falta de sabiduría, hay que pedirle al Señor sabiduría. Sabiduría para todo, para hablar, para responder. Sabiduría para conducirnos en esta vida. Y hay que pedirla con fe, creyendo, como dice en Santiago 1, del 5 al 7. Y como noveno punto, debemos orar en todo lugar, en nuestro aposento, en nuestra casa, en lugares desiertos, solitarios, apartados de la gente, en el monte y en las iglesias, porque han sido construidas casa de oración y puerta del cielo. ¿Por qué no puedes ir a orar al templo con 2 personas en una distancia moderada? Con todo esto que hiciste ahora, ¿por qué se cierran los templos a querer ir a orar ahí? En todo lugar. Me sorprendí, el otro día escuchaba a unos hermanos, unos programas de televisión, pero los suben a YouTube, de unos hermanos de República Dominicana, y me sorprendí y hasta los critiqué. Pero después entendí, fíjese, que unos hermanos se fueron al monte a orar de noche, un grupo de hermanos. Y yo los critiqué que por qué hacían eso. Entonces ellos me dijeron que Jesús se apartaba al monte de los Olivos todas las noches a orar. Y oraba todas las mañanas antes que amaneciera el día. Y justamente es así. Los evangelios lo dicen. Antes que amaneciera Jesús ya estaba orando. Y en la noche se iba al monte de los Olivos a orar. La última vez que oró fue en Getsemaní. Y ellos empezaron a hacerlo así. Y yo los veo con tanta gracia, con la profundidad que predican la palabra, cosas que nadie les ha sido revelada están en la palabra y el Señor les ha dado entendimiento en eso. Una vez mi esposo me contaba que él cuando era soltero siempre se iba a ir a orar a un monte aquí en Colina, por allá por Chacabuco. Lo hacía de día, unas buenas horas, sobre todo los domingos, en ayuno. Y Dios le revelaba cosas grandes y profundas. Y en otra oportunidad escuché de mi hermano que fue a orar con los jóvenes de su iglesia, allá en la iglesia metodista, y se fueron al monte Cochento, nunca me voy a olvidar, y dice que pasaban sombras que le rechizaban sus cuerpos. Cuidado, no hay que llegar e ir así, hay que ir preparados. ¿En qué sentido? Hacer una fogata, orar. Necesitas hacerlo no necesariamente con los ojos cerrados en un ambiente como ese. Tú oras y gimes al Señor. Hay muchas herramientas que de a poco las vamos a ir diciendo, pero les dio tanto pánico que se vinieron. Porque muchas veces van con actitudes desafiantes, no de adoración, no de ir a orar en realidad por conseguir cosas divinas y espirituales, sino por ir a desafiar al diablo. Y el Señor nos ayude, nos enseñe. Entonces, estos jóvenes de República Dominicana, hay muchos que lo hacen, que van a orar al monte y se guían por esta palabra del Señor, que Jesús lo hacía así. Donde queman las papas, como decimos en Chile. Pero hay que tener un espíritu preparado ya en la oración matinal, en la oración diaria para poder hacer aquello. Y hay que estar unidos en espíritu, unidos en un mismo proceder, en un mismo sentir. No se puede ir en discordia porque esa es una puerta que se abre para que el enemigo se tenga el derecho de atacarte. Y por último, como décimo, la oración que enseñó Jesús en la base de todas nuestras oraciones. Reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo la gloria de Dios y que venga su reino y que se haga su voluntad aquí en la tierra. Que se haga su voluntad.
como se hace ya en el cielo y la ejecutan los ángeles, que también se haga aquí en la tierra por nosotros los hombres, que hagamos su voluntad. Dios te bendiga, Dios te guarde y esto quede grabado en tu corazón para que podamos tener oraciones efectivas y respondidas. No te olvides, estimado. ¿Por qué muchas veces no son efectivas nuestras oraciones? Porque muchas veces no oramos creyendo, porque no perdonamos, porque no esperamos en su voluntad, porque no pedimos protección contra las tentaciones. Creemos que nosotros podemos resistir. No, resistimos con Dios en nosotros. Ser perseverantes. Muchas veces no tenemos efecto en las oraciones porque no somos perseverantes. Muchas veces somos vanagloriosos. Hay que tomar decisiones basadas primero en la oración. Para tomar sabias decisiones hay que orar. Para estrategias de guerra espiritual hay que orar. Para sabiduría hay que orar. Y orar en todo lugar. Usted está lavando la loza, hermana querida. Ore. Está haciendo el aseo, ore. Así como hace el aseo, Señor, así como hago el aseo en mi casa, limpio cada rincón, muevo cada cosa, limpia mi hogar interior, limpia mi corazón, todo rincón sea limpio. Eso es una forma de orar. Sí. Apártate también para orar. Si estás expuesto ante mucha gente, apártate para orar. A un lugar solitario, el baño en tu trabajo, en la oficina en tu trabajo. Pon ahí un letrero no molestar por 15 minutos. Y te pones a orar. Apagas el televisor, el computador, el celular y te pones a orar 10, 15 minutos. Pero dedícale tiempo a esto. Ganaremos grandes victorias. Los cristianos en oración somos más poderosos que una bomba atómica. Echemos mano a eso. Echemos mano a eso, hermanos. Y si tienes la oportunidad de ir a orar a un monte de día o de noche, como Dios te lo haga sentir, hazlo. Como también hay que hacerlo en la iglesia. Y ayunar. Más adelante haré un programa ¿Cómo es el verdadero ayuno? Está en la palabra, pero algunos son flojitos para orar y hay que enseñárselos. Prefieren escucharlo. Pero usted búsquelo. Está en Isaías. Ahí está el verdadero ayuno. Y varios profetas menores también hablan del verdadero ayuno. Oseas, si no me equivoco. El Señor te bendiga, te invito a una alabanza. Pero antes vamos a orar. Gracias, Señor, por esta su hermosa palabra. Usted nos insta a orar en todo tiempo y en todo lugar, con toda oración y súplica en el Espíritu. Usted nos pide, Señor, que nos presentemos ante su presencia con toda oración y súplica. Yo te pido en esta hora, mi Señor, que nuestras oraciones puedan ser efectivas después de esta enseñanza, después de este aprendizaje, Señor. Permite que tus hijos vuelvan a escuchar este programa y asimilen para que podamos ser efectivos en la oración. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta bendición. Guarde a cada uno de sus hijos, de sus hijas, que tu palabra pueda entrar en la mente, en el oído de cada cristiano y no pierda esta enseñanza ni le sea robada por ningún espíritu demoníaco, sino que la atesore y la guarde en su corazón, caiga en buena tierra. Te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a una alabanza y estamos de regreso.
Renuévame, Señor. Pon en mí tu corazón. Ya no quiero ser igual. Esta es una oración, pues, mis hermanos. Este cántico es una oración. Pide que nos ayude a hacer su voluntad. Otra cosa a considerar para presentarnos delante del Señor, nunca venir con soberbia a demandar delante del Señor cosas, como que Él está a nuestro servicio y tiene que respondernos ya. No, hay que venir con una actitud de humildad. De todos los puntos que les traté, estimados queridos, usted puede invertir el orden, pero son los puntos a considerar que yo les di a conocer. Lo importante es primero agradecer al Señor, su soberanía, su gloria, su poder, su reino, que se haga su voluntad y que queramos hacerla nosotros, y luego pedir y considerar todos esos puntos que le mencioné. Porque a veces es necesario, mis hermanos, que el Señor nos lleve al desierto, de allí oímos su voz. Y muchas veces en el desierto también somos probados, como le sucedió a nuestro Salvador, que en el Espíritu fue llevado al desierto y fue tentado, fíjese. Pero no cayó en tentación, que es muy diferente. Ser tentado a caer en tentación. Y él tuvo el argumento bíblico para defenderse. ¿Por qué? Porque su carne estaba débil, sintió hambre. Así nos pasa a nosotros también. Cuando nuestra carne es débil y siente una inclinación por algo, en esa parte te va a atacar el diablo. Si tu carne es débil a mirar a la mujer extraña, el hombre extraño, a ver cosas que contaminan y contaminan tu vida espiritual, tus ojos. ¿Qué están viendo tus ojos? Ahí va a entrar el diablo a tentarte. Porque esa es la puerta que tú abriste. O esa es la necesidad débil que tiene tu carne. ¿Te fijas? Lo mismo pasa en los ayunos. Cuando tú estás haciendo un ayuno, el diablo te va a presentar los mejores pasteles y te va a tentar con alguien que te lo va a traer. O una rica bebida cuando tú tienes sed. Ahí te va a atacar, pues. Y perdiste el ayuno. Vamos a hablar del ayuno más adelante. Así que para que nuestras oraciones sean efectivas, hay que confesar, reconocer su soberanía, arrepentirse, perdonar y venir con humildad. ¿Ya? Venir con humildad ante el Señor. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga de ustedes misericordia, que alce sobre ustedes su rostro y tenga de ustedes, pongan ustedes paz. Hasta la próxima.